Universidad Iberoamericana, conferencista y profesor de ciencias políticas. Como politólogo ha desarrollado una brillante trayectoria profesional, con enormes aportes en su trascendencia disciplina. Cimentada en una sola formación académica, ha fungido también como secretario técnico de la Asociación de Egresados de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamérica, México, 2000-2004. Representante de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en el Consejo de Egresados en la Ciudad de México. Director editorial de la página web, así como el órgano de difusión de los politólogos y administradores públicos de la Universidad Iberoamericana, 2002-2004. El hecho de cerrar esta mesa tiene como otra de sus aportes la publicación de la reforma electoral de 1996, análisis comparado con el Consejo General del IFE, el financiamiento público para gastos de campaña y el Tribunal Electoral. Y con Muñoz Armenta, Aldo, el servicio civil de carrera en la Cámara de Diputados y los límites del poder burocrático y encuesta nacional del trabajador de la educación. La posibilidad de un encuentro entre la dirigencia sindical y su base está en www.escenariopolitico.com.mx. Y sin más preámbulo, le paso el micrófono a nuestro compañero y ponente de este día, el compañero Daniel Adame. Muchas gracias, don Fernando. Saludo a cada uno de ustedes, les agradezco mucho que estén aquí. Como conversamos más temprano, hoy vamos a extendernos un poco más de una presentación que en la rueda de medios hablábamos sobre las características, los retos, los desafíos de las prestaciones, de los derechos laborales, del ecosistema que puebla nuestro gravísimo problema que implica el no reconocimiento, desconocimiento de nuestros derechos desde los propios periodistas desde el punto de vista gremial, de nuestra inconexión, y de eso les quiero hoy contar. El apasionante, y les agradezco mucho nuevamente a don Fernando también, que me acompaña aquí en esta mesa, y a doña María de Jesús también, que viene desde Playa del Carmen. Le agradezco mucho, y a todos y cada uno de ustedes. El apasionante quehacer periodístico de tanto peso e importancia, no solo para retratar el acontecer cotidiano, sino para formar opinión y que ésta cuente en la toma de decisiones, tanto de la sociedad como de sus autoridades, lamentablemente enfrenta numerosos obstáculos para su cabal cumplimiento. Factores añejos como el autoritarismo y la censura gubernamentales o los poderes fácticos, pero también otros nuevos, como la creciente presencia de redes de delincuencia organizada multinacional que hacen cómplices de la clase política y que por desgracia rebasan al Estado, y en el peor de los escenarios lo sustituyen, son parte de nuestra problemática cotidiana. En efecto, los asesinatos de periodistas constituyen el mayor de los problemas a los que nos enfrentamos las y los periodistas cada día. Minan el derecho de acceso de la información, lo mismo que guillotinan la libertad de prensa, la libertad de expresión, y contribuyen al fortalecimiento de regímenes autoritarios o de los cárteles de la delincuencia común u organizada. No obstante, con todo y la gravedad que implica el privar de la vida a las y los periodistas, dista de ser el único problema al que todos los que abrazamos esta labor nos enfrentamos. En general, a todos nos queda claro en este país y en el ámbito global que en mayor o menor grado, dependiendo de su circunstancia delincuencial y la democratización de sus regímenes, existe de la élite de la clase políticas y de las autoridades un notable menosprecio por esta noble actividad, para quienes el abuso, la violación de las leyes y el no llamado a cuentas, la opacidad, significa simplemente su mejor ecosistema. Ahí no cabemos nosotros, no solo por el retrato cotidiano que hacemos de la realidad no soterrada por sus mentirosos discursos, sino porque obliga a la indispensable rendición de cuentas que cada día exige la sociedad.
además del rechazo, del acoso, de la amenaza y hasta del asesinato que padecemos, tanto de la delincuencia común u organizada como de las autoridades, las y los comunicadores enfrentamos también, lamentablemente, el abuso, la ausencia de respeto de nuestros derechos por parte de los empresarios, dueños de los medios de comunicación. Son esas agresiones, las de los delincuentes, las de las autoridades, las de los empresarios de los medios, las que hoy nos convocan aquí, tanto por los problemas que enfrentamos en nuestro país como también en el ámbito global. Comprometerse con el respeto del derecho de la información, con la libertad de expresión, con el señalamiento directo y el combate explícito contra la corrupción y la impunidad, comenzando con el respeto irrestricto de nuestros derechos laborales, es el camino para enfrentar este gravísimo problema. Si en nuestro centro de trabajo no somos capaces de defender juntos nuestros derechos, las garantías de que disfrutamos, no es congruente pretender elegirnos como paladines de la justicia ni de un vigoroso periodismo en tiempos en los que las contraolas en perjuicio de la democracia se están posicionando en el escenario global, bajo la excusa de las crisis sociales y la necesidad de fortalecer a las formas del gobierno, a las formas de democracia. La unidad, que debiera ser nuestra mejor arma para responder con vigor, mediante la pluma, para acribillar el abuso, la injusticia y otros problemas, escasamente se hace patente, como no sea mediante el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales que abanderan estas nobles causas. Nos motivan hoy aquí esa unidad a la que invocamos, pero también el combate a esas otras formas como las del crimen organizado, los actores políticos y las autoridades, cada uno que nos acosan, a partir de los medios de comunicación a los que prestamos nuestros servicios, mediante la autocensura, el no reconocimiento de los peligros y la importancia que entraña nuestra actividad para el desarrollo de la sociedad y de su forma de democracia. Alzar la voz a partir de la defensa de nuestros derechos es, sin lugar a dudas, el primer paso. Nuestro medio de comunicación y consultora, escenariopolitico.com.mx, ha sido convocada a colaborar en este importante esfuerzo que organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas, el Sindicato Canadiense Unifor y el vigoroso esfuerzo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en el país, y que en el escenario global están respaldando este esfuerzo. A esta noble y trascendental labor nos hemos sumado con gran entusiasmo, responsabilidad y compromiso, conscientes de la importancia de lo que significa la unidad en nuestro gremio, lo mismo que del pleno conocimiento de los derechos y de las garantías que tenemos las y los periodistas. Desde la academia y por supuesto a través del periodismo, con el sólido respaldo de nuestra vasta experiencia editorial, con el prestigio alcanzado a través de nuestra plataforma madre, que es un medio de comunicación impreso y que, acorde a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, lo mismo dispone de nuestro sitio web con análisis especialistas, que con una vigorosa presencia en medios emergentes, en Facebook y en Twitter, con emisiones de radio y con esta emisión que estamos haciendo vía Periscope. Nosotros nos hemos comprometido también con el mejoramiento de las condiciones laborales de las y de los periodistas, con los principios básicos del derecho de la información, de la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y el mayor de los bienes que todos nosotros disponemos, y hay que decirlo en voz alta. Primero, la vida misma y la de cada uno de los comunicadores, que es el primero de las obligaciones a que está sujeto a cualquier contrato social primigenio, como es nuestra Constitución política. La obra editorial hasta hoy publicada por nuestro medio tiene un amplio peso y reconocimiento, lo mismo en la academia que en nuestro ámbito periodístico, con un estudio de capital importancia, por ejemplo, que analiza la raíz y la evolución del partido hoy vuelto al poder en 2012. Igualmente, hemos promovido el trabajo conjunto con destacados constitucionalistas que han analizado los problemas que enfrenta el municipalismo, por citar solo algunos. La valía de nuestra labor también se refleja en ser integrales en nuestro análisis, lo cual nos brinda contar en nuestro equipo de trabajo, lo mismo con periodistas, politólogos, encuestadores, expertos también en la administración pública y en el derecho electoral. Es para mí un privilegio y un honor dirigir sin cortapisas sus esfuerzos con apertura y libertad,
para que todos disfrutemos de sus posturas y de pensamiento. También hemos participado en una serie de campañas electorales y en el desarrollo también de estudios de opinión pública, así como en el enriquecimiento de diversas actividades de orden académico. Son estos los referentes de calidad y de profesionalismo que motivaron este esfuerzo conjunto junto con el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa para iniciar un trabajo común a favor de los periodistas de nuestro país. Y a este invaluable esfuerzo nos sumamos también con gran dedicación, primero con nuestra participación en los talleres organizados por el sindicato y que abordaron soluciones a problemas actuales, graves, como son la libertad de expresión, sus perspectivas, la seguridad indispensable que requieren las y los comunicadores para emprender todos los días a cabalidad su labor cotidiana. Por nuestra parte, la defensa de los derechos laborales de las y de los periodistas es un compromiso. Acudimos con ese mismo compromiso a Toluca, a Acapulco y a la capital de Oaxaca, cada uno en mayor o en menor grado enfrentando la misma problemática: acosos, amenazas, agresiones de la delincuencia organizada, como también de las autoridades, lo mismo que paradójicamente de los medios de comunicación a las que las y los periodistas prestamos nuestros servicios, porque menosprecian la invaluable labor y violan nuestros derechos laborales. Como culminación de esta primera etapa de trabajo, ve la luz pública la obra que hoy ofrecemos a todos ustedes y que tanto en lo individual como en lo colectivo, organizados, será de invaluable respaldo para todos. Análisis y perspectivas de los derechos laborales de las y los periodistas en México es una obra al frente de la cual se encuentran la Federación Internacional de Periodistas, el Sindicato Canadiense Unifor y por supuesto el vigoroso esfuerzo y la capacidad realizadora del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Gracias a todos ellos por poner al alcance de todos, tanto los medios como la orientación, las herramientas para enfrentar las vicisitudes cotidianas de nuestro gremio. Esta obra es uno de sus nobles frutos. Es de todos, para que las leyes dejen de ser una letra muerta. El conocimiento de nuestros derechos y de su pleno ejercicio en unidad, hay que destacarlo, en unidad, son las bases para conseguirlo. Como preámbulo del análisis del contenido de esta obra editorial, quiero ofrecerles un panorama general de la situación que enfrentamos los periodistas, tanto en el ámbito nacional como global, y también en cada una de nuestras localidades. Los escollos que enfrentamos en el escenario internacional comienzan con la definición del modelo de régimen en que pretende realizarse la actividad periodística profesional. Para efectos de esta breve presentación, los hemos dividido en tres grandes características. Uno, el periodismo en los regímenes autoritarios. Dos, el periodismo en los regímenes en transición o de la llamada incipiente forma de democracia. Y tres, el periodismo en las democracias consolidadas. Conviene aclarar que regularmente, tratándose de conservar el poder hasta el régimen más democrático, se convierte en autoritario de cara al periodismo y la libertad de expresión y la libertad de prensa, si por ello peligrara su permanencia en el gobierno. En los regímenes autoritarios, las posibilidades no solo de acceso a la información, como de libertad de expresión, lo mismo que de respeto de los derechos laborales, son incipientes o nulos, porque un Estado hegemónico domina tanto los medios de comunicación como las propias instituciones, pues aún recurriendo a los tribunales, se sabe fallarán a su favor. En estos casos, tanto el medio como el periodista o las organizaciones de comunicadores, conscientes del riesgo, definen sus alcances y límites en aras de desnudar los abusos del régimen para dar paso a una forma de democracia. Por lo que hace al periodismo en los regímenes en transición o de incipiente forma de democracia, si nos enfocamos en nuestra región, encontraremos que las experiencias democráticas en nuestros países no tienen una continuidad y consolidación que permitan el pleno ejercicio del periodismo. En efecto, lo mismo hemos padecido de regímenes hegemónicos que de dictaduras militares, lamentablemente pasando por guerrillas, así como liderazgos carismáticos pretendidamente mesiánicos. En tales condiciones es muy complicado
que germine alguna forma de democracia, y con ella el respeto de los derechos como del acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, las garantías laborales e incluso la vida misma. La democracia, coinciden diversos teóricos, es la más aceptable forma del gobierno sin ser la mejor. Cobijados en ella, tanto en Europa como en nuestra región hispanohablante, el periodismo encuentra mejor cuna para su profesionalización y el respeto de su ejercicio, así como el respeto de quienes la ejercen. En las llamadas democracias o formas de democracia consolidadas existen mejores condiciones e instituciones públicas, sociales y también de defensa de los derechos humanos más fuertes para que tales principios se cumplan. No obstante, debemos tener presente que la lógica del poder es permanecer en él a cualquier costo, y que también en ellas está presente las ambiciones de la clase y élite políticas y también la corrupción. En el aspecto laboral es indispensable disponer de un encuadre certero. Para contextualizar el problema global, recurrimos a la propia Federación Internacional de Periodistas, que ha realizado valiosos estudios en la materia. Analizan casos particulares, pero también la problemática que enfrentan las organizaciones y los sindicatos de comunicadores en Europa. La FIP refiere que hacer frente al lado oscuro de la globalización constituye un gran desafío. Las y los periodistas están bajo presión de los empleadores voraces que están recortando presupuestos editoriales, empleos y que, por tanto, debilitan las organizaciones sindicales. En Europa, los derechos laborales de los periodistas siguen amenazados por el mercado cada vez más desregulado y por las medidas también de autoridad. La Federación Europea de Periodistas, la FEP, ha creado un grupo de expertos sobre derechos laborales llamado la REC, a fin de desarrollar estrategias y proporcionar una serie de herramientas para sus miembros, con el objetivo de crear sindicatos fuertes y también de negociar contratos colectivos. Ese grupo ha iniciado una base de datos en progreso que incluye términos laborales e información sobre remuneración dirigidos a los periodistas que trabajan en esos países. Las conferencias sobre igualdad de derechos han sido el punto de partida de esos esfuerzos para documentar a los sindicatos sobre las prácticas más innovadoras. Se tiene proyectado que el grupo implante las siguientes acciones. 1. Cabildeo sobre leyes para reforzar derechos laborales de los periodistas. 2. Realizar y reforzar el intercambio de información entre los miembros de la propia FEP. 3. Implicar a todos los miembros de la FEP y del grupo de trabajo, la REC, sobre todo los de Europa del Este y Europa Central. 4. Integrar los problemas de los derechos laborales en todos los desafíos vinculados con los medios, abordando temáticas de ética, pluralismo, libertad de expresión y libertad de prensa. 5. Cooperar con el grupo de expertos de periodismo independiente, también llamados o freelance, de la FEP, sobre los desafíos que proceden de las nuevas formas del empleo. 6. Establecer recomendaciones para desarrollar estrategias globales con la FIP y con la Organización Internacional del Trabajo, así como con programas de formación integrando a todos los trabajadores en los medios y también sus sindicatos. También se ha trabajado en la creación de una caja de herramientas colectiva. Con ella, la FEP reúne los últimos desarrollos en materia de derechos laborales, las mejores prácticas de negociación colectiva o las nuevas campañas para reforzar derechos laborales de los periodistas. Los esfuerzos y los estudios de la academia, de los propios periodistas, lo mismo que de organizaciones sindicales e internacionales que trabajan a favor de cada uno de ellos en el ámbito global, también dan cuenta de que otro de los factores que ha influido en el deterioro de las condiciones laborales de quienes abrazamos esta profesión es la crisis económica que enfrenta el mundo. En efecto, esto no solo ha motivado el ajuste de la plantilla de trabajadores en los medios de comunicación, lo mismo públicos que privados, sino el sacrificio de sus prestaciones, hasta desembocar en el desempleo, con la pérdida total de la llamada estabilidad en el sector. Para quienes aún permanecen en su empleo, el cambio ha sido radical. Una labor que abarca más horas de trabajo, menos dinero como remuneración, lo cual incluye en la mayoría de los casos menos márgenes de libertad de expresión y un ínfimo respaldo para el acceso de la información. Si bien en parte esta problemática se debe al abuso de los empresarios de la comunicación, también deben tenerse en cuenta dos factores adicionales.
Por una parte, la crisis que también ha golpeado a los medios y el hostigamiento, lo mismo de autoridades que del crimen organizado, que obliga a cerrar numerosas empresas al margen de su antigüedad y del prestigio. Muchos analistas consideran que los medios públicos de comunicación debieran ser ejemplo de estabilidad, de desarrollo profesional para los periodistas, para ser la guía a los medios privados de la información. Nada de ello ocurre, sin embargo, porque los primeros se rigen más por criterios políticos y los privados aplican un modelo economicista. En este contexto cabe preguntarnos cuál es la suerte de los sindicatos aún vivos en el escenario internacional, particularmente en Europa, con todas sus particularidades en materia de intercambio comercial y como bloque económico. En esencia, es el mismo que para el resto del mundo. Si individualmente para los periodistas aislados es complicado sobrevivir a la vorágine de las agresiones verbales, las amenazas, los golpes hasta desembocar en el asesinato, en el apartado de los derechos laborales ocurre lo mismo, porque se requiere el respaldo de los sindicatos y de las organizaciones locales e internacionales de periodistas. El escenario ideal para los profesionales del periodismo es la unidad, la organización, la ley en la mano, el pleno conocimiento de sus derechos para hacerlos valer de cara a los empresarios de la comunicación y ante las autoridades. Hablemos de derechos y garantías tales como el derecho a la organización, a la negociación colectiva, a la negociación individual, a la firma de convenios colectivos en todos los niveles e incluso el derecho a huelga. Pero la realidad en Europa es que la negociación colectiva es casi inexistente y los despidos injustificados, incluso por la participación en manifestaciones en pro de la llamada libertad de prensa, libertad de expresión, que son la constante. Hay que decirlo de una sola vez, en el escenario global, el gravísimo problema en materia laboral que enfrentan los profesionales del periodismo es la desregulación. Se trata evidentemente de una crítica situación, y sin embargo constituye una ventana de oportunidades. La legislación laboral para los periodistas es terreno fértil en donde todo está por construir a partir del pozo negro y profundo en que realizamos nuestras actividades para corregir vacíos, trampas, interpretaciones torcidas, abusos, incluso las amenazas y agresiones hasta los asesinatos. En nuestra América Latina, con democracias más endebles y plagadas aún de liderazgos carismáticos, donde la tentación autoritaria es el pan nuestro de cada día, la situación no difiere mucho de la europea, como no sea en que allá disponen de instituciones un poco más sólidas. Pero igual prolifera la fragmentación del gremio periodístico. En nuestros países, cual plaga, el desconocimiento, la nula defensa y práctica de nuestros derechos es la constante. Juegan en nuestra contra la fragilidad de nuestras reformas de democracias, los golpes autoritarios, los intentos incluso de regular los medios emergentes, Facebook, Twitter, y la subordinación de los medios de comunicación masivos al régimen, así como la proliferación de la delincuencia común u organizada, coludidos con las autoridades. México es uno de los países que más padece por ellos en nuestro continente, sin que estemos formalmente en guerra. Resulta grave para los periodistas hoy día, pero lo es aún más si consideramos a las nuevas generaciones. Un dato duro: la carrera de comunicación está entre las 10 que mayormente eligen los jóvenes como futura profesión. ¿Qué futuro les aguarda? ¿El mismo que padecemos como presente ahora nosotros? Y de una vez también debe quedarnos muy claro: nadie protagonizará cambios sustantivos si no tomamos la batuta nosotros mismos. De lo contrario, no solo seguirán violentándose nuestros derechos laborales, sino que proliferarán aún más los asesinatos y al fin del día los criterios en torno al contenido y la publicación sobre las noticias, reportajes que estarán en manos de gente que nada tiene que ver con esta actividad, o peor aún, de las propias autoridades. Depende pues de nosotros. El caso México. México es el país más peligroso de nuestra región hispanohablante para quienes ejercen el periodismo, como lo confirman reportes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, seguido de Colombia, Brasil y Honduras. En el aspecto laboral, la prevalencia de salarios bajos, poca o nula capacitación en temas de seguridad, la impunidad
y la carencia de protocolos básicos en situaciones de riesgo aumentan la vulnerabilidad de los periodistas ante agresiones del crimen organizado y de las propias autoridades, sobre todo si cubren temas de seguridad o de la temática de los derechos humanos. Si para los periodistas que laboran en una empresa formalmente constituida vía contrato o que pertenecen a un sindicato, el cumplimiento de sus derechos es complicado, lo es aún más tratándose de los que abrazan la figura de periodista freelance o independiente. Debido a los cambios en la legislación laboral, principalmente, esta figura se ha popularizado en la última década, pues la contratación de sus servicios es más un aspecto comercial que laboral, y las empresas de medios no tienen que pagar seguridad social, impuestos, antigüedad, vacaciones, entre otras prestaciones. Además de esa vulnerabilidad que ofrece el oficio, se agrega la ausencia de una estructura, pero no hay que olvidar que el servicio que presta un profesionista independiente a una empresa también se trata de una forma de relación laboral, aunque se disfrace con contratos eventuales o pago por honorarios, porque se pueden reclamar derechos, lo cual es ignorado o simplemente no ocurre. Un profesionista independiente puede demandar a la compañía para que trabaja a fin de exigir el pleno cumplimiento de sus derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. No obstante, los juicios pueden extenderse en ocasiones por varios años. En México, los salarios que comienzan desde los 80 pesos diarios se suman a las vulnerabilidades cotidianas de los periodistas, pues se presta a que reporteros y medios sean cooptados por autoridades o por el narcotráfico. De acuerdo con la tabla de los salarios mínimos generales y profesionales 2015, los periodistas tienen un tope mínimo de 210 y 204 pesos para las zonas A y B antes de la reforma constitucional más reciente, que aún no está en vigor. En los hechos, muchos ni siquiera están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tienen prestaciones. Algunas empresas de medios recurren a otras empresas para reducir costos, mermando aún más las condiciones laborales. Algunos evitan la firma de contratos, la inscriben en el Seguro Social con salarios menores a los reales, o pagan sus servicios bajo otros regímenes con menor protección de seguridad social y también los llamados salarios asimilados. Aunque los delitos en contra de los periodistas aumentaron 27% entre 2011 y 2014, pocos medios de comunicación ofrecen capacitación en seguridad, vulnerabilidad o cuentan con protocolos necesarios para responder a esta situación de riesgo. Si bien hay que tener presente, muy presente, que el principal actor para proteger a un periodista es el Estado, las empresas tienen la responsabilidad de mejorar también las condiciones de sus trabajadores. Las organizaciones que brindan capacitación a empresas para la seguridad de los profesionales del periodismo, a pesar de su especialización, no son llamadas por los medios de comunicación. Son los propios periodistas por su cuenta o por alguna organización gremial quienes toman y asumen esta capacitación. Las empresas a cargo de medios de comunicación han sido omisas en emprender una serie de estrategias, tampoco han cobijado a las familias de víctimas, ni protegido a sus periodistas cuando son arrojados al exilio. Tomemos como timbre muestra el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, de quien el gremio, sus empleadores y las propias autoridades, poco se habla ya, y mucho menos se ha esclarecido su caso. Pero no hablemos del calvario por él sufrido, que ya conocemos, sino de los factores de vulnerabilidad que enfrentó y de nuestra realidad actual. Como independiente carecía del respaldo de una empresa. Tampoco quiso acogerse a las medidas cautelares estatales o federales. En la Ciudad de las Libertades, como suelen presentar al Distrito Federal, fue asesinado. El hecho es que ni las empresas para las que prestaba sus servicios han cumplido, mucho menos las autoridades al esclarecer su caso, y persiste, por desgracia, la impunidad. Pero lo peor, hoy está en el olvido hasta por el propio gremio. Entre las buenas prácticas de los periodistas se deben emprender también en zonas de riesgo, algunas de ellas: contar con un seguro de vida, acceso a servicios de salud, equipo de comunicación y de localización, atención psicológica para hechos traumáticos, talleres para compartir sus experiencias y ser aprovechadas por periodistas jóvenes. Pero cuidado, una cláusula no escrita en las pólizas de los seguros de vida y también de gastos médicos mayores en la República Mexicana es que los periodistas no son asegurables. Confírmenlo por su cuenta.
no disponen de un seguro acorde a los riesgos que corren. Ahora bien, ¿nos sirve un mapa de riesgo para periodistas en el país para prevenirnos de los estados o de las regiones en que son más vulnerables? La mayoría de las agresiones como profesionales y contra cada uno de ellos se han registrado principalmente en Guerrero, el Distrito Federal y Veracruz, y continúa como una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo, esta última entidad federativa. Las zonas fronterizas en el norte y al sur también lo son, pero nada. Y también hay que destacar la violencia generalizada que padece el país. Cualquier punto es crítico si consideramos la falta de voluntad política del gobierno, lo endeble de sus instituciones y la escasez de medidas y protocolos de la llamada seguridad. Por lo que hace a la laboral, el problema abarca a todo el país igualmente. Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, el promedio anual de agresiones a la prensa fluctuaba el número 182. En el primer semestre de 2015 supera por 45 las agresiones ese promedio anual. El mapa de agresiones a periodistas comenzó el registro desde el 1 de diciembre de 2012 con esta administración, y a 2 años, casi a 3 años, registró un total de 255 reportes en todas las categorías. Entre ellos se encuentran 16 homicidios, 12 periodistas desaparecidos, 23 casos de tortura, 19 casos de secuestro, 18 ataques con armas de fuego y explosivos en medios de comunicación, 120 casos de amenazas, 17 campañas de desprestigio, entre otros. Periodistas en riesgo solo fue el inicio del proyecto para la protección de periodistas. A su vez, a inicios de este año 2015, lanzaron en el sitio una serie de herramientas, manuales y protocolos para la seguridad y protección, con lo cual la web también respalda con información, con medidas de seguridad para los periodistas que van a viajar a alguna zona del país. En México, el mapa también se usa como una herramienta sistemática de organizaciones de periodistas y ellos monitorean el mapa constantemente para saber en qué entidades federativas hay más ataques, riesgos, cómo ocurren y cuáles son esas tendencias. Ha servido a los periodistas para desarrollar protocolos de seguridad para que su riesgo sea menor. La comunidad mundial de periodistas, preocupada por la alta tasa de crímenes y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios en México, promovió una misión de la Federación Internacional de Periodistas en el Distrito Federal y en el estado de Guerrero, que pretendió respaldar la labor que realiza el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Los ataques y las agresiones contra los propios periodistas son un ataque contra una forma de democracia, ha señalado Celso Creder, vicepresidente de la FIP. Y por lo que hace a la federación, la FEPAL, quien también habría que precisar que se realizan misiones a países con alta tasa de peligrosidad, como son los casos de Sri Lanka, Irak, Somalia. Si estamos en México es porque forma parte de ese mapa, de ese grupo de países. Los problemas están ciertamente en las regiones, pero desde allí también empiezan a surgir respuestas. La misión identificó en México una importante articulación de la sociedad en el sentido de impulsar la construcción de mecanismos de protección, como es el caso del estado de Guerrero, donde se ha implantado un fondo de apoyo a periodistas. El peor resultado de la violencia es el miedo que impide su ejercicio profesional. Para la FIP, el mayor problema de México radica en la impunidad de los crímenes. No hay ningún caso de periodistas asesinados resuelto. México tiene una tasa de impunidad alrededor del 98%. Un crimen no resuelto termina siempre en autocensura. Los periodistas están callando porque temen por su integridad física y la de sus familias, ha señalado Zuliana Lainez, vicepresidenta de FEPAL. Queda claro que es necesario acelerar los mecanismos de protección a los periodistas e iniciar una lucha frontal contra las condiciones de precarización en las que ejercen la profesión en la República Mexicana. La obra. En el contexto de esta problemática, pero sobre todo en el de este esfuerzo por contribuir a allanar el camino al pleno respeto de nuestra profesión, lo mismo que de nuestros derechos, ve la luz pública esta obra. Su importancia radica en llenar un vacío, el del pleno conocimiento de la legislación laboral en la materia.
así como la difusión y conocimiento de nuestros derechos y garantías para ejercerlos cabalmente. El compromiso de las organizaciones participantes en la publicación de esta obra y en el permanente esfuerzo a favor de las y los periodistas es el de dar continuidad tanto en la parte editorial, la difusión, la orientación y la defensa tanto de las garantías como de los derechos laborales de los comunicadores, como de su derecho de la información, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, pues constituyen instrumentos indispensables para la formación de la opinión pública nacional y global eficientes, de manera más profesional, digna y democrática, y que contribuya al desarrollo informativo de cada país con alcances globales. Se trata de una enorme responsabilidad, porque el objetivo es generar una obra de consulta permanente, viva, que sirva de cimiento para los profesionales de la comunicación a la hora de defender garantías y derechos laborales. Esta obra permitirá a los comunicadores adentrarse en las garantías y derechos constitucionales que sustentan nuestro ejercicio profesional, las formas de su organización, nuestras responsabilidades, que invariablemente hemos cumplido a cabalidad, pero por sobre todo las del sector patronal, que guarda para con nosotros, junto con la autoridad, una enorme deuda por su descuido y en muchos casos la falta de respeto por nuestras actividades y sus riesgos. Ahondamos no solo en el conocimiento de nuestros derechos, sino también en las relaciones contractuales y en la responsabilidad pocas veces cumplida a cabalidad de los órganos constitucionales que son responsables del arbitraje laboral. Analizamos también la ley reglamentaria en donde se precisan de manera detallada las relaciones colectivas del trabajo, de sus distintas modalidades. Detallamos lo que la norma establece en torno a las autoridades responsables de velar por el respeto y cumplimiento de los servicios sociales, el derecho procesal en la materia, así como el salario mínimo profesional para los comunicadores. Por lo que hace a la estructura de la obra, partimos de nuestras bases constitucionales. En el capítulo 1 analizamos el título 6 de nuestra Carta Magna, que aborda lo referente al trabajo y a la previsión social. Hablamos del 123 constitucional, que su redacción comienza con un precepto fundamental: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme con la ley. Nuestra labor como periodistas no solo es socialmente útil, sino indispensable, porque contribuimos a la formación de la opinión, a denunciar injusticias, a ensalzar valores y consideramos la opinión de todos los sectores sociales. Con el artículo 123 constitucional enfatizamos garantías y derechos que tenemos los trabajadores. La relación laboral, como sabemos, está dividida en dos partes: entre particulares y las de quienes trabajan al servicio del Estado. El apartado A de la Constitución aborda la relación entre particulares. Aquí nos encontramos la mayoría de los periodistas, aunque también los hay quienes trabajan para los departamentos o áreas de comunicación social de las tres formas del gobierno en el poder público establecido. El apartado A habla de la jornada laboral, de los días de descanso, de las garantías de las mujeres trabajadoras, de los salarios, de las participaciones, de las utilidades, de las prestaciones, entre ellas las de un Fondo Nacional para la Vivienda, de las obligaciones del sector patronal, de las de los trabajadores, de los derechos a huelga y a los paros, de los créditos a favor de trabajadores, de sus deudas contraídas, de la celebración de contratos y del establecimiento de una ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, si para los trabajadores en general es bastante complicado que se cumplan todas esas garantías, en el caso de los periodistas, cuya labor es de alto riesgo, los ingresos y las prestaciones no corresponden con la valía de su esfuerzo. Al hacer este repaso de garantías y derechos que nos ofrece nuestra Constitución, hacemos también un exhorto a no estar divididos, a poner lo mejor de nosotros, a dejar a un lado prejuicios, vanidades, intereses, soberbia y trabajar juntos por el respeto de la libertad de expresión, del derecho de la información, de mejores condiciones salariales correspondientes al grado del riesgo que enfrentamos todos los días al ejercer nuestra profesión, libres de amenazas y a tener un salario digno. En el apartado B de la Constitución mexicana se establecen las normas que rigen las relaciones laborales de quienes trabajan para el Estado. Es importante considerarlo porque muchos periodistas trabajan en los departamentos o áreas de comunicación social de cada uno de los tres órdenes de gobierno. Da la impresión que sus riesgos son menores
que quien todos los días sale a la calle a levantar gráficas, a hacer entrevistas y tienen contratos con todos los sectores sociales al margen de que le griten prensa vendida, periodista vendido o simplemente tunde máquinas. Quienes trabajan en las oficinas de prensa gubernamentales enfrentan también una situación no menos complicada que los que laboran para un medio privado. A menudo tienen que cubrir de tiempo completo lo mismo a los secretarios del despacho, que a legisladores, que a los miembros del Poder Judicial, que a gobernadores y al presidente de la República. Hay que seguir su agenda y la responsabilidad es igualmente grande. Se trata de manejar la imagen de un mandatario, la de un servidor público y conseguir que sea aceptado por la opinión pública. Lamentablemente los funcionarios a veces no entienden que si la imagen no corresponde con los hechos, es imposible que el periodista pueda conseguir su objetivo. Es así como también los periodistas al servicio de los servidores públicos tienen una serie de derechos, de responsabilidades e igualmente el patrón, que en este caso es una instancia gubernamental igualmente que tiene obligaciones que no siempre cubre a cabalidad. El apartado B de nuestra Constitución define la relación entre los poderes de la Unión, el gobierno del DF y de sus trabajadores. Ambos apartados A y B invariablemente establecen que la jornada máxima diurna será de 8 horas y la nocturna de 7. Sin embargo, para quienes abrazamos esta profesión, nos queda claro que hay hora de entrada, pero no de salida. Igualmente para nosotros tampoco se cumplen estas premisas en cuanto a las horas laborales. Un gobernante no trabaja 8 horas. Hay que seguir su agenda, sus encuentros con la sociedad, con los actores políticos. Incluso si tienen que viajar por la República o por el extranjero. Las condiciones laborales, salariales de los periodistas que trabajan al servicio del Estado son igualmente críticas que los de aquellos que trabajan para una empresa privada. Y es así porque si en el caso de los primeros su salario es fijado de acuerdo con las condiciones del mercado, en el caso de aquellos que trabajan al servicio del Estado, sus ingresos son establecidos de acuerdo con los presupuestos públicos. En el caso de los periodistas que trabajan para empresas privadas, la capacitación depende de la parte patronal. Igualmente ocurre con el apartado B, con los periodistas al servicio del Estado. Sin embargo, en ambos casos ocurre que el periodista tiene que prepararse por sí mismo, acudir a capacitación, a diplomados, a graduarse si tuvo una carrera trunca, a capacitarse en las nuevas tecnologías, porque en el sector privado, al sector patronal no le interesa que su empleado se supere, puesto que eso significaría una remuneración mayor, que no está dispuesto a cubrir. En el caso del Estado, tampoco le interesa que el periodista se supere, aunque esté a su servicio, porque simplemente no habrá presupuesto. Antaño, la legislación laboral definía que en caso de despido, particularmente si era injustificado, el empleado tenía derecho a recurrir a tribunales. En el caso de los periodistas, lo mismo en empresas privadas o trabajando para el Estado, cuando son incómodos, cuando no respetan la línea editorial, cuando haciendo uso de su derecho al acceso de la información y a la libertad de expresión, se vuelven incómodos para el medio en el que trabajan, sea privado u oficial. Primero la censura y después las advertencias y después el despido injustificado. Su derecho de acudir a tribunales después de la reforma laboral impulsada por la administración anterior de Felipe Calderón minó los derechos en general de la clase trabajadora y en el caso particular de los periodistas terminó aún más perjudicándola. Ahora la legislación establece que aun cuando se recurre a los tribunales, un juicio no es favorable a un trabajador. El apartado B de nuestra Constitución también se ocupa de la seguridad social de los trabajadores y en ellos se incluye a los periodistas, aunque solo se hable de generalidades que no aplican en el caso de los comunicadores. Se habla, por ejemplo, de cubrir costos de accidentes y de enfermedades profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte. En el caso de los periodistas, estas generalidades no sirven demasiado. De todos es sabido que en México, sin estar en guerra, es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Los riesgos a los que se enfrentan los periodistas van desde la amenaza en su propio centro de trabajo hasta pasar por la de funcionarios públicos y los actores políticos. Las amenazas para los periodistas, pero también para sus familias. Frente a esta situación, el periodista tiene dos opciones: doblegarse ante su editor o doblegarse ante el servidor público que le corresponde y que lo amenaza. Pero también
Hay otros periodistas de voluntad férrea, inquebrantable, que no se doblegan, que siguen investigando, que siguen denunciando, que siguen firmes en la convicción de que su responsabilidad es informar a la opinión pública de las irregularidades ocurridas. Cuando hablamos de libertad de expresión y del derecho de la información, hablamos también de formas de gobierno en regímenes plenamente consolidados y democráticos. Cuando esas garantías no se respetan ni se cumplen, ponemos en tela de duda que estemos viviendo una forma de democracia. Si bien existen preceptos constitucionales, una legislación garantista, de avanzada, reconocida en el orden internacional, si no se cumple, si no la hacemos cumplir, si no la conocemos, entonces se convertirá en letra muerta. En este primer capítulo también describimos la regulación que da pie a la creación de asociaciones de los trabajadores de los medios de comunicación y al mismo tiempo las normas que rigen las agrupaciones para el sector patronal. Con una mirada abierta y consciente de nuestros derechos, alcances y límites, pero también disponemos de aquellos con que cuentan las empresas para las cuales prestamos nuestros servicios, para hacer respetar nuestros derechos, descubrir y denunciar sus abusos. Ahondamos en la importancia de conocer responsabilidades que los patrones tienen para con nosotros. Pretendemos que se conozcan nuestros derechos, pero es indudable que también tenemos responsabilidades y obligaciones. De conocerlas depende su aplicación y evitar que su incumplimiento sea utilizado en nuestra contra. No menos importante, en el capítulo 1 es definir las bases constitucionales que rigen las relaciones contractuales y sociedades cooperativas, porque son las que nos fortalecen como gremio y es de fundamental trascendencia que conozcamos las garantías y derechos que la Constitución nos ofrece en el ámbito del arbitraje laboral. En el capítulo 2 abordamos lo referente a la Ley Federal del Trabajo. Es el ordenamiento que detalla la forma como han de actuar trabajadores, patrones, autoridades, así como las organizaciones de ambos sectores, las negociaciones contractuales y el arbitraje, así como su proceso en caso de un conflicto laboral. La Ley Federal del Trabajo vigente aborda los principios generales que la rigen con base en lo establecido en el 123 constitucional. Plantea lo relacionado con la materia del trabajo individual, las condiciones en que éste se realiza, los derechos y obligaciones de los patrones, el trabajo de las mujeres y también de los menores, los trabajos especiales, en los cuales, a pesar de su complejidad, dificultades e impacto social, económico, social, cultural y político, no se contempla el de las y de los comunicadores. Define también las relaciones colectivas del trabajo, el derecho de huelga, establece las competencias de las autoridades del trabajo y los servicios sociales, lo mismo que lo relativo a las juntas de conciliación y arbitraje, el derecho procesal del trabajo, los procedimientos de ejecución y las responsabilidades y sanciones. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos en un juicio laboral sin ideas preconcebidas y sin el miedo que puedan germinar derivado de nuestro desconocimiento de la ley y de los mecanismos para su aplicación. Con todo y las más recientes reformas a nuestro código laboral vigente, la realidad es que los atrasos y desfases de la realidad actual son evidentes. Si consideramos que fue publicada en mayo de 1971 y que a lo largo de los siguientes años los legisladores a lo sumo han realizado adiciones y derogado algunos preceptos, la realidad es que siguen ahí, presentes, sin que se haya ordenado alguno de sus numerales más notables. Los problemas no solo son de forma, van más lejos. Cuando los especialistas en la materia hablan incluso de las contradicciones entre algunos de sus artículos y las reiteraciones que incluso se siguen presentando. Pero no olvidemos tampoco que esta problemática se encuadra en el gravísimo problema de la crisis económica y de la tendencia generalizada a la desregulación, que en el caso del sector laboral vemos convertirse en la abrogación de muchos de los derechos y garantías laborales, particularmente en el caso de los periodistas. Durante la reforma laboral, el más reciente, el gremio informó a la opinión pública como corresponde a nuestro trabajo, pero ¿cuántos periodistas participaron del debate público o se movilizaron para regular a cabalidad nuestros derechos? ¿Acaso fue porque no nos importan, a pesar de ser asesinados? ¿O es porque no los conocemos simplemente?
Las relaciones individuales del trabajo, la norma que rige la creación y el funcionamiento de los sindicatos para frenar cada uno de los intentos de avasallar de la parte patronal o del régimen, no podían faltar en este capítulo 2, así como la de sus formas planteadas también en coaliciones, federaciones y confederaciones. ¿Cómo podemos aprovechar los servicios sociales y el respaldo que están obligadas a prestar las autoridades del trabajo? ¿Y qué peso tenemos nosotros a la hora de que se fijan los salarios mínimos? Hay que echar un vistazo a ese trabajo. Esta obra ofrece en el capítulo 3 un análisis de los derechos laborales y sindicales en la legislación internacional. En toda disciplina y actividad, la contextualización global nos permite entender mejor el panorama al que nos enfrentamos. El derecho laboral comparado no es la excepción, y es por ello que en este volumen también ofrecemos a las y los periodistas una visión panorámica en la materia, porque ese es otro de nuestro campo de acción a fin de que podamos tener una visión integral de la problemática. Los comunicadores no deseamos y mucho menos esperamos vernos envueltos en una problemática laboral, pero tal como se observa el contexto legal, la voracidad de los propietarios de los medios de comunicación y la falta de voluntad política de los regímenes políticos, es indispensable que sepamos que hay organismos a los cuales recurrir llegado ese nefasto día. A ello acudimos en el capítulo 4, al brindar a ustedes un directorio de organismos de respaldo laboral, tanto de índole gubernamental, coadyuvantes, lo mismo que de los propios tribunales, como las organizaciones de la sociedad civil o del propio gremio, como es el caso del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Por último, nuestro trabajo ofrece a ustedes una serie de conclusiones que parten de un diagnóstico detallado de las dificultades que enfrentamos todos, desde las perspectivas y soluciones de nuestras garantías y también de nuestros derechos, partiendo de los propósitos de la libertad, como trabajadores independientes, como asociaciones, como sindicatos, pero también para abrazar preceptos universales como son el acceso a la información, el derecho de la libertad de prensa, el derecho de la libertad de expresión y por sobre todo la garantía de salvaguarda de nuestras propias vidas y la de nuestras familias. Verdad lamentable y cotidiana que padecemos los periodistas es el abuso, acoso y muerte, tanto de muchos de aquellos para quienes trabajamos como de las propias autoridades. Está en nuestras manos poner un alto. No solo el grito "ya basta", sino el conocimiento de la ley para hacerla respetar, para hacerla cumplir. No queremos figurar en las 8 columnas como el siguiente periodista asesinado, sino vivir y ejercer con profesionalismo nuestra actividad para motivar los cambios con conciencia que demanda este país. No queremos ser olvidados, como ocurre al fotoperiodista Rubén Espinosa y tantos otros caídos, cuyos casos siguen sin ser resueltos. No queremos que, en aras de simular su complicidad con los criminales, las autoridades nos victimicen doblemente, primero con la muerte y después enlodando nuestra memoria en agravio de nuestras propias familias. Es responsabilidad nuestra hacernos respetar. Con la ley en la mano podemos lograrlo. Parte de la perspectiva en puerta está en incidir en los cambios a la legislación para que se reconozcan, para que se respeten nuestros derechos en cada una de las leyes laborales. La obra hoy en sus manos es un valioso instrumento para que lo podamos lograr. Hay que estar unidos para generar los cambios. Muchas gracias. En efecto, querido maestro Daniel Adame, lo vemos y lo sabemos, nos preocupamos por situaciones reales, vivimos situaciones difíciles dentro del periodismo, pocos tenemos el apoyo legal de un profesionista en el tema que nos apoye. Da tristeza, y lo vimos en la mañana en este mismo espacio, cuando se presentó el protocolo de seguridad y también una parte de este libro. Todos nos basamos a las situaciones que vivimos. Todos sentimos que somos acosados, que somos perseguidos, que tenemos muchos problemas dentro de nuestra actividad. Cuidado, ahí del periodista que se queja
No solamente de su patrón, sino de su jefe inmediato. Y cuidado que le diga a otra persona o que vaya a algún bufete jurídico. Es triste reconocerlo, lo estoy viendo una vez más, que lamentablemente sufrimos mucho acoso e inseguridad. Maestro Adame, le agradecemos su trabajo, que fue labor realizada durante parte del año en 3 diferentes talleres que se realizaron en Toluca, Estado de México, en Acapulco, Estado de Guerrero, y en Oaxaca, capital del Estado de Oaxaca. En esa circunstancia, pues vemos con tristeza que usted dice en su libro que una cláusula no escrita en las pólizas de seguro de vida y de gastos médicos mayores en México es que los periodistas no son asegurables. ¡Qué tristeza! Ahí, una vez más, vemos la fuerza del Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Guerrero, donde están asegurados los compañeros periodistas que militan en ese fondo hasta con 400,000 pesos. Aquí viene nuestro compañero Pedro Arceta y Julio Vázquez, así como Esteban, quienes son parte integral de ese fondo, el único que existe a nivel de la República Mexicana. El Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa, en aquellos años de los 90, fue el artífice de este apoyo para los periodistas de la entidad guerrerense. Estamos luchando como periodistas y como sindicalistas porque sea posible hacerlo en otros estados. Se repercute esa acción en Oaxaca. Ya estuvimos hablando con el señor gobernador de ahí mismo. Precisamente estoy viendo al fondo a nuestro compañero Alejandro Olivas, quien estuvo en ese taller en Oaxaca y tuvo también el acceso al señor gobernador. En ese tiempo él era el secretario general de nuestro organismo cúpula. Señor maestro, una vez más le agradezco este trabajo tan intenso. La verdad, mueve a la reflexión que algo tan importante lo dejemos de lado. No importa, de todas maneras, vamos a trabajar dentro del mismo sindicato, compañeros, y les damos la palabra, yo sé que por obvio del tiempo, a 2 compañeros que quieran hacer alguna acotación o alguna pregunta que al maestro se los va a contestar.